Buenos días. Voy a repetir la entrevista realizada el día de ayer por la licenciada Patricia Barrios Esquivel y comenzaré con las preguntas que ella maneja en su momento. La primera pregunta dice: ¿por qué le llamó la atención a usted el estudio por andragogía? Le comentaba yo a ella que cuando estudié el doctorado, mis doctores facilitadores realmente nos trataban como niños. Nos decían qué hacer, cómo hacer, cuándo entregar, cuánto vale la asignación, ese tipo de cosas. Entonces no tomaba en cuenta nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y de ahí que yo me revelaba de alguna manera a ese tipo de formación doctoral, ya que se asume que somos profesionales, se asume que ya tenemos una maestría, un posgrado de por medio, y por lo mismo podríamos nosotros desarrollar más actividades. La segunda pregunta dice: ¿con quiénes ha trabajado en el campus de la andragogía? Bueno, principalmente con el doctor Adolfo Alcalá. Tengo el alto honor de ser su discípulo a distancia, y actualmente pues él es mi tío adoptivo, yo soy su sobrino por consecuencia, nos reconocemos como tal y creo que hay un gran cariño entre los dos. De hecho, pues también incluyo a su esposa, la doctora María Eugenia Chaparro, que también es mi tía, que realmente fue quien me dio la bienvenida a la familia. El doctor Adolfo Alcalá ha trabajado en los últimos años acerca de la andragogía y el adulto mayor. Tenemos también al doctor Manuel Castro Pereira. Él es el rector de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, discípulo del doctor Félix Adam, a quien admiro sin haber tenido la oportunidad de conocerlo, ya es fallecido. Sin embargo, en mi visita a Caracas en el 2015 conocí a la doctora Elena Adam, y creo que son las personas con las que he tenido algo en común, que es la andragogía. Realmente el doctor Adolfo Alcalá y el doctor Manuel Castro Pereira aportaron un capítulo para mi libro de andragogía. Lo pueden ver ustedes a mi lado izquierdo, al fondo, color negro con letras amarillas. Ese libro fue publicado en el 2014 y pues para mí fue una distinción que aceptaran ellos aportar un capítulo para ese libro. Bueno, dice la tercera pregunta: ¿qué experiencia especial ha vivido gracias a sus estudios sobre la andragogía? Pues creo que la experiencia única y quizá así tal cual es cuando tuve el honor también de haber sido considerado para obtener el doctor honoris causa en andragogía en el año 2016 en la UNIEDPA en Panamá, y quien podríamos decir que fue culpable, entre comillas, fue el doctor Manuel Castro Pereira, que seguramente fue quien me propuso para tal situación. Todos los ponentes que fuimos convocados en aquella ocasión, nos pidieron que hiciéramos una presentación de 30 minutos. Al final, a la mera hora, nos dijeron que nada más eran 15. Y bueno, creo que cumplí con el tiempo. Creo que la manera en cómo expuse el manejo de los contenidos dieron pauta para no nada más recibir el premio Dr. Félix Adam Esteves, sino también en su momento poder tener el alto honor de recibir el doctorado honoris causa. La pregunta 4 dice: ¿cómo define usted a la andragogía? Bueno, para no hacerla muy complicada, el doctor Adolfo Alcalá tiene una definición muy completa. Sin embargo, yo lo voy a reducir en algo simple, como decir que la andragogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. El doctor Manuel Castro Pereira, en un autógrafo que me dio en mi libro de andragogía, me decía: la andragogía es la libertad del adulto en su aprendizaje. Y la verdad que sí es. Esa es una gran diferencia. Las personas que han estado en un proceso formativo conmigo utilizando andragogía se dan cuenta que es muy diferente a cómo se trabaja comúnmente en la pedagogía. Doctor, dice la quinta pregunta: para usted, ¿cuál es el rango de edad de la andragogía? Bueno, a partir de que se considere adulto al ser humano con el que vamos a compartir alguna experiencia de aprendizaje, bueno, a partir de ahí ya es parte de
del interés de la andragogía, y estamos pensando que en México, por ejemplo, es a los 18 años, en otros países es a los 21. Entonces, a partir de que se declare adulto, hay que considerar que la adultez tiene 4 dimensiones, según mencionó Knowles y el doctor Felix Adam. Una de ellas sería la biológica, nuestro cuerpo nos indica en qué momento ya somos adultos. Otra sería en su momento la parte psicológica, que yo me crea un adulto. La tercera, la parte legal, por eso decía que teníamos que ver cuál es la edad mínima para ser adulto en un país. En México, a los 18 años, obtienen su credencial de Instituto Nacional Electoral, y con eso ya pueden en su momento ejercer sus derechos de votar, pero también contraen obligaciones según la ley. Y la cuarta dimensión sería en su momento la social, que los demás me consideren un adulto, que yo como tal esté inmerso ya en el ámbito productivo y pueda yo en su momento estar aportando también para el desarrollo de mi país, de mi comunidad, etc. La sexta pregunta dice, según su opinión, ¿qué importancia tienen las actividades recreativas a nivel universitario? Bueno, yo creo que el ser humano, sin importar su edad, es una persona que dentro de sus tantas habilidades tiene la parte recreativa, y bueno, yo creo que no es en ningún momento mal recibida. Simplemente hay que asegurar que el objetivo de aprendizaje pues pueda ser realizado a través de actividad. Yo he realizado talleres, por ejemplo, en donde pues, la teoría es muy reducida, sin embargo la práctica, el ejercicio, la actividad pues es abundante, y eso permite a la persona ir haciendo procesos formativos que puedan de manera pues diferente, podemos decir lúdica, recreativa, puedan en su momento tener ese aprendizaje que se busca. Como scout que fui activo alguna vez, pues obviamente me queda muy claro en ese sentido que la situación recreativa, inclusive al aire libre, pues genera muchísimos aprendizajes. La pregunta 7, si usted considera que las actividades recreativas pueden ser utilizadas, eso ya lo dije. Perdón, el 8 sería, ¿considera usted que las necesidades cognitivas y físicas pueden ser superadas a través de la implementación de talleres de aplicación de técnicas pedagógicas de recreación en el reforzamiento cognitivo del adulto? Bueno, en primer lugar, ya se lo dije a la licenciada Patricia, pero cuando hablamos de algo pedagógico con algo andragógico, pues es como juntar agua y el aceite. Estamos pensando que son ciencias educativas que atienden al ser humano en diferentes momentos, no están peleadas, simplemente que cada quien tiene su momento de atención al ser humano de acuerdo a su ciclo vital. En este caso, la pregunta que realiza, pues seguramente para mí tiene que ver con que, por ejemplo, si yo veo el tema de trabajo en equipo y yo realizo actividades que conlleven a que la persona comprenda lo que es el trabajo en equipo, que lo viva, seguramente va a ser más significativo. Entonces yo estoy de acuerdo en ese sentido. 9 dice, ¿considera usted que la creatividad y la imaginación deben ser estimuladas en la andragogía? Yo puedo asegurar que tanto la creatividad y la imaginación debe ser estimulada todo el tiempo, en todas las edades, en todos los momentos. Entonces estoy de acuerdo con que se fomenten como parte ya de manera natural en los procesos formativos. ¿Cómo considera usted que debería ser la formación de los docentes a nivel universitario en México? Bueno, yo hice una propuesta en algún momento, hablé de 8 competencias, me parece, al respecto, que para un docente universitario y de posgrado debiesen poseer. La comunicativa, tanto en el aspecto oral, en el aspecto escrito y gestual. Es lamentable ver inclusive a facilitadores de posgrado con faltas ortográficas, y si así está él, creo que peor estarán en su momento sus estudiantes. La otra competencia es la competencia educativa. De acuerdo al nivel educativo donde se encuentre, puede ser pedagogía, puede ser hebegogía, puede ser andragogía.
La tercera competencia tiene que ver en su momento con las tecnologías de la información y comunicación. El manejo no nada más de un PowerPoint, sino de diferentes herramientas que permitan facilitar el aprendizaje de los estudiantes. La otra competencia que también enuncié fue la social, en donde consideramos que un docente universitario de posgrado pues es una persona con una madurez, con un desarrollo ya propio, equilibrado, no va a llegar a una institución en una actitud depredadora, sino que va a llegar a ayudar y a respetar la frontera natural que existe entre sus estudiantes y él. La sexta competencia que yo enuncié es la psicoeducativa. Actualmente le llamo tutorizar. Esa es la competencia que tiene que ver con situaciones de tutoreo, como sería el manejo de técnicas de estudio para poder ayudar a sus estudiantes, también en su momento de autoestima, motivación y temas relacionados que puedan ayudarle en una especie como de primera atención a una persona, a un estudiante que pueda estar afectado por alguna circunstancia. La séptima competencia que yo enuncié es la competencia de investigación, la investigativa. Es muy triste reconocer que en México no hacemos investigación y creo que el ejemplo arrastra. Debemos nosotros de buscar de alguna forma involucrarnos con la investigación para poder en su momento hacer aportaciones. Y la octava y última sería el emprendedurismo. El facilitador debe de ayudar al estudiante a comprender que se está formando como un profesionista y no como un empleado nada más. Debe de pensar que él mismo puede crear sus propias fuentes de empleo y que de alguna manera puede aportar desde ahí para su propio desarrollo, para su propio beneficio, pero también para el beneficio de su comunidad y de su país. Bien, me pregunta también en su momento, la pregunta número 11, desde su perspectiva, ¿cómo ve la andragogía en las universidades mexicanas? Sería resumido en una sola palabra, la veo como ausente. Es una pena que en México estemos trabajando con modelos pedagógicos en nivel universitario, subestimando al ser humano que tenemos enfrente, faltándole el respeto, ya por parte de los facilitadores, tomando decisiones por ellos, de qué van a hacer, cuánto vale, un poco como la experiencia que tuve en el doctorado. Creo que empoderar al estudiante, democratizar el aula, son las grandes diferencias que puede existir a nivel universitario. Y de posgrado también, esa o la aclaración también sucede lo mismo. La pregunta 12 y última dice, ¿dónde concebiría la apertura de más foros para una mayor difusión del tema de andragogía? Pues yo lo he hecho a través de revistas, a través de libros, a través de conferencias, de talleres. Sin embargo, pues no he encontrado a alguien que diga, al menos aquí en México, oye, me interesa, yo quiero también ser un andragogo o andragoga y poder en su momento difundir, todavía estamos en ese proceso en México, difundir la andragogía en nuestro país para que alguien más pueda en su momento ayudar a reproducir estos conocimientos y sobre todo vivir las experiencias andragógicas que en verdad serían sorprendentes. Actualmente he colaborado con el Centro Universitario Sur-Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala, en la ciudad de Mazatenango, con estudiantes de la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía. Y ahí mi trabajo ha tenido eco, ha tenido buena acogida y bueno, pues uno como investigador, como personas que hacen algunas aportaciones, como escritor de libros, pues siempre uno busca un público, una población donde apoyar. Y bueno, qué bueno que se da en Guatemala, qué pena que no se da en México, pero pues no pierdo las esperanzas que eso suceda pronto. Bueno, hasta aquí la entrevista. Saludos para todos.